Lo conocíamos ayer, Proyecto Hombre Canarias presentó su informe 2018 sobre atención y tratamiento de las adicciones. Los jóvenes en las islas siguen iniciándose en el consumo del alcohol y el cannabis a edades muy tempranas. El informe destaca además el regreso de la heroína y el aumento de usuarios adictos a los ansiolíticos. El alcohol sigue siendo la droga más consumida por los jóvenes en Canarias, seguida por el cannabis, pero el informe de Proyecto Hombre revela que cada vez hay más casos de adicción a edad temprana a la heroína y ansiolíticos. Ansiolíticos que muchas veces los consiguen en la calle, que también los consiguen por receta, pero es mucho más difícil. Por lo tanto, se convierte con un trafiqueo también en este tipo de pastillas. Y algún repunte con relación a la heroína, ¿no? Que es un poco extraño, porque aunque es verdad que no es una heroína que se inyecta, sino más bien se ninfa. El consumo comienza a edad muy temprana, 13 años para las mujeres y 14 años para los hombres. Más del 60% admite consumir diariamente marihuana, alcohol o ansiolíticos. Una de nuestras preocupaciones es como la prevención. Entonces estamos intentando programas de intervención donde los protagonistas sean los padres, sean también los profesores o tutores. En Canarias los adultos consumen principalmente alcohol y cocaína y tardan casi 20 años en solicitar ayuda. El informe de Proyecto Hombre destaca en 2018 la atención a personas de la tercera edad, muchas de ellas adictas a psicofármacos. Pues vamos a analizar este informe esta mañana con Mari Carmen Lázaro, que es directora de Proyecto Hombre Canarias. Señora Lázaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana en Buenos Días Canarias. Hablamos de informe, un informe que pertenece al 2018 en base a una muestra que han realizado y de nuevo se detecta ese aumento del consumo de alcohol, sobre todo también el inicio del cannabis en edades mucho más tempranas. Sí, nosotros realizamos todos los años un informe donde sacamos los datos del año anterior y entregamos la memoria. Estos datos los hemos calculado con todas las personas que han tocado en la puerta en Proyecto Hombre en el 2018, que suman de adultos aproximadamente unos 388 y de jóvenes unos 200 aproximadamente. Los datos que hemos sacado de todas estas personas es la principal sustancia de consumo en Canarias es el alcohol, la segunda la cocaína. No, perdónenme, la primera la cocaína, la segunda el alcohol. Y luego cuando hablamos de hombre hay un pequeño despunte en adultos con consumo de heroína, llegando a un 15%. Ayer hablábamos que nuestra preocupación tiene que ver con que el porcentaje ha ido subiendo poco a poco a lo largo de los últimos años y aunque todavía no es demasiado alarmante porque estamos en un 15%, sí que hay una preocupación. Y bueno, luego también en las mujeres sí que destacamos que pues ocurre lo mismo, primera sustancia cocaína, segunda sustancia el alcohol y tercera sustancia el crack. Claro, cuando hablamos de crack, usted misma lo ha nombrado, señora Lázaro, de heroína, de cocaína, todo el mundo tiene clarísimo que estamos hablando de drogas que son peligrosas, al margen de que se consuman o no, pero cuando hablamos de alcohol no se tiene tan claro. El ejemplo que damos a los más jóvenes es de consumo de alcohol absolutamente siempre, en cualquier celebración o cualquier casa, con lo cual la percepción del riesgo sobre el alcohol, que figura entre los primeros puestos, no está ni mucho menos extendido en la sociedad, ¿no? Sí, vamos a ver, yo creo que en la sociedad tenemos completamente normalizado el tema del consumo del alcohol, ¿no? Lo vemos natural, incluso muchas veces nos permitimos hacer bromas con las personas que están colocadas o nos permitimos una serie de lujos que no son nada educativos en la sociedad en la que nos movemos. Entendemos que cualquier sustancia que haga que no estemos en condiciones normales para cualquier situación cotidiana no es buena, es abusar de una sustancia, ¿no? Entonces sí que es cierto que deberíamos de trabajar mucho más la concienciación y la sensibilización a cualquier tipo de sustancia que nos haga daño. ¿Y cuándo se llega a tocar la puerta de Proyecto Hombre? ¿Cuándo la persona considera que tiene un problema o cuándo su entorno lo considera? Yo creo que se toca demasiado tarde. Yo creo que nosotros tenemos muchísimos programas de prevención donde podemos trabajar de forma, muy anterior a cuando el problema realmente ya está encajado en casa. Muchas veces se toca la puerta ya en estados muy críticos, ¿no? Pues muchas veces desde la prisión, cuando la persona ya está cumpliendo condena, muchas veces desde el albergue, cuando ya no tiene medios para poder vivir. Y bueno,
lo ideal sería que se tocara muchísimo antes, porque nosotros desde la prevención también atendemos a las familias cuando empiezan a dudar de este tipo de problemas que pueden tenerlos en casa. Claro, y es importante, ya he hablado de la prevención entre los más jóvenes, ahora que observamos que se bebe todavía mucho entre los jóvenes, en cualquier fiesta, cualquier carnaval, observamos cómo hay presencia de tabaco y alcohol que están consumiendo niños de pues 12, 13 años, incluso menores, y eso es una vía directa a la entrada a otras drogas más complicadas, ¿no? Sí, nosotros los datos que tenemos en el programa NOVA, que es el programa que tenemos en Canarias para adolescentes, hablábamos de que hay un 90% de esos adolescentes son consumidores a diarios de hachís, de porros, ¿eh? Y bueno, este dato es preocupante, pero el segundo también es el alcohol para los adolescentes, que lo consumen normalmente los fines de semana en cantidades grandes. Y bueno, sí que es un problema para todos nosotros que esto no se pueda corregir antes, porque sí que hay programas y hay formas de atender a este tipo de problemas. Bueno, el hecho de que la cocaína se haya convertido en esa droga más consumida en Canarias, que ha hecho posible que escale a esos primeros puestos, que el consumo ahora es más asequible, el tráfico a lo mejor aquí en Canarias se convierte en esa puerta de entrada mucho más fácil. ¿Qué han analizado ustedes? ¿Cómo lo valoran? Bueno, nosotros lo que siempre pensamos acerca de este tipo de cosas es, en un principio estaba la heroína, que ocupó durante muchísimos años el primer puesto de consumo en Canarias, y una vez que terminó, se pasó directamente a la cocaína. Supongo que pues a lo mejor la cantidad de cocaína o heroína que hubiera en Canarias en el momento, eso pauta mucho, porque evidentemente yo no creo en la parte de que la heroína es para clases bajas y la cocaína es para clases altas. Yo creo que todo tipo de clases y todas las personas estamos en un momento de nuestras vidas en el que estamos más deprimidos o estamos más agobiados o no tenemos ninguna motivación para levantarnos por la mañana y optamos por utilizar un consumo u otro. Y ese es el que tenemos ahora mismo más cerca en la sociedad para acoger, ¿no? El hecho de también que seamos un destino turístico favorece también este tipo de consumos. Además, siempre lo relacionamos con la diversión, con determinadas celebraciones, y eso, empezamos a normalizar que para divertirnos tenemos que consumir. Sí, puede ser que tenga que ver. Yo, de todas formas, le doy muchísima más fuerza a la familia y lo que se estile en casa, en la familia, los límites que se pongan, el cómo en casa se vea beber alcohol, el cómo se hable de todo este tipo de cosas. O sea, yo la familia la pongo por delante de que seamos... Estamos hablando de este informe en el que también se ha hablado de un problema que hemos abordado también aquí en alguna que otra ocasión, el consumo de ansiolíticos, que también a veces pasa desapercibido, que se convierte en un problema médico y que genera una adicción gravísima que no se detecta así a priori, ¿verdad? Sí. Mira, el año pasado teníamos unos datos que este año, gracias a Dios, porque yo siempre digo que mi trabajo es, ojalá no existiera, ¿no? Pero el año pasado teníamos datos altísimos de mujeres que utilizaban el alcohol y la benzodiazepina, y además este problema tenía muy poca visibilidad. La gente no sabía que existía eso detrás. En este año sí que ha disminuido un poco, o yo siempre digo que a lo mejor no se han atrevido a llegar a nuestras puertas con este problema, porque los datos con los que trabaja Proyecto Hombre son con personas que ya vienen a realizar un tratamiento, ¿vale? Y este año sí que hemos detectado, o nosotros pensamos que se sigue utilizando las benzodiazepinas, por ejemplo, de forma sin sentido, sin control absoluto, ¿no? ¿Y de esta situación se puede salir por la experiencia que tienen en Proyecto Hombre? Decía que en muchos casos llegan en un estado crítico, pero ¿hay alguna esperanza para los que tocan la puerta de Proyecto Hombre? Sí, mira, ayer hablando con diferentes medios de comunicación dábamos un dato que a mí me parece muy importante, y es que todas aquellas personas que han llegado al programa de adultos y han llegado a la fase de inserción, que es la fase final, donde lo que tratamos es de reinsertarlos ya dentro de la sociedad, puesto de trabajo, familia, es como una recuperación total, teníamos un 40%, que me parece que son datos altísimos para el trabajo que hacemos en Proyecto Hombre Canarias. O sea, me parece que a mí me provoca muchísimo orgullo hablar de esto. Un trabajo muy importante que realizan desde hace tanto tiempo en Proyecto Hombre. ¿Hay algún perfil o se ha detectado algún cambio de perfil de las personas a las que tienen que atender desde Proyecto Hombre? Sí, a lo largo de toda la historia. Nosotros en los informes año a año el perfil cambia. El perfil cambia en consumo, cambia en edad, cambia en sexo, cambian los adolescentes. El trabajo con drogodependencias es bastante diferente, porque dependiendo del informe y de los datos que tú sacas este año, debes de construir la intervención que haces en el próximo año. No sirve que tú para una persona tengas el mismo tratamiento que para otra.
Cada persona necesita su propio tratamiento dentro del grupo. ¿Y cómo se tratan también las recaídas? Porque a esto se enfrentan ustedes prácticamente cada día, sobre todo cuando decía señora Lázaro que llegan muchos casos ya en estados muy avanzados. Siempre hay esperanza para esas personas. He vuelto a recaer, ¿me puedo volver a levantar? ¿Lo puedo volver a intentar? ¿Qué ánimo les dan ustedes? Yo siempre digo que una recaída es oportuna, o sea, la persona puede en cierto momento tener una recaída y seguramente si continúa un tratamiento adecuado para el cómo esté él o ella, le pueda llevar a mejorar el estado luego, o sea, como a tener más ganas, a estar más motivado, porque en un momento dado ha tenido una recaída, sabe lo que ha sucedido y el por qué se ha dado el consumo y desde ahí que pueda ir a mejor. Evidentemente las recaídas sin sentido, las recaídas que duran en el tiempo, pues tampoco son buenas, porque muchas veces son recaídas mucho más intensas, ¿no? En cualquier caso, imaginemos que las recuperaciones no son fáciles, pero que se van adaptando a cada una de las personas, que esto no es como esas historias que te cuentan en la televisión, que hay mucho mito alrededor también de la recuperación de una persona que está pues adicta a cualquier tipo de droga, ¿no? Sí, es así. Sí, claro. Bueno, y detrás de todas las personas también hay estigma social. ¿Cuántas de ellas pueden decir ya estoy recuperada, pero ahora me tengo que enfrentar a la calle, a esa vuelta a la normalidad? Esos temores que entran, ¿cómo los preparan también para ello, señora Hombre, Lázaro? nosotros creo que ahí somos muy ricos y debemos de dar muchísimas gracias por esto, ¿no? Nosotros normalmente tenemos un centro residencial o tenemos un centro residencial o un centro de día desde donde los usuarios hacen un trabajo terapéutico y poco a poco en las últimas fases vamos insertando ya los dejamos en la calle con trabajo, recuperación de familia, amigos y vida social. Bueno, pues está el trabajo que desempeña Proyecto Hombre Canarias y todo esto lo hemos conocido a través de este informe que han hecho público correspondiente al año 2018. Mari Carmen Lázaro, directora de Proyecto Hombre Canarias, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Gracias a ustedes. Muy buenos días.